Por todos lados nos encontramos con leyendas. A veces son leyendas de que nadie más va a hacer algo que alguien ya hizo. Otras son mucho de terror, como en Latinoamérica, que pues, La Llorona es muy famoso y hace tour por todo el sitio. Y otras veces nos preguntamos sobre leyendas más míticas y de ese estilo. Pero, ¿hay leyendas en realidad en matemáticas? Pues, en realidad, sí. Y aunque algunas veces son muy contadas, hoy les traigo un tablero y el ajedrez. Ok, la leyenda del tablero nos dice o nos cuenta que había un rey en un lugar muy lejano que tenía mucho, pero muchas parcelas y estaba aburrido. Como estaba aburrido, lo que hacía, o lo que en general hacía, era jugar. Un día se acabaron todos sus juegos y entonces entró este dilema. ¿Qué otro juego se podría inventar para distraer al rey o para que se divirtiera? En realidad, el rey lo único que pidió fue que alguien le trajera un juego y ese alguien, si ganaba por ser el más entretenido, entonces podría pedir lo que quisiera. Básicamente lo que te decía el rey era de que si alguien le traía un juego, entonces iba a recibir un regalo. Y ese regalo podía ser el que quisiera. Entonces, ¿quién no se iba a animar a inventar un juego que pues se lo llevara al rey? En ese tiempo no existía un tablero, y un tablero de ajedrez en particular. Entonces hubo alguien que se lo llevó, y algo pasó. El rey se entretuvo por muchísimas horas. Y entonces un tablero de ajedrez solo tenía cuadros blancos, cuadros negros y unas piezas, cuantas piezas que podían ser peón, torre, rey, reina y demás. El juego no es lo importante aquí, es qué pidió el que se lo llevó. Entonces, ¿qué es lo que pidió este sujeto? Lo que pidió fue algo muy extraño. Primero se le dirigió al rey y le pidió un día para pensar bien qué es lo que quería. Entonces el rey, burlándose porque tenía lo suficiente como para conceder cualquier deseo, le dijo que sí, adelante, pero que llegara al día siguiente, si no, ya no le tendría su regalo. Así que volvió al día siguiente y fue algo muy extraño, porque pidió que en la primera casilla solo hubiera un grano de maíz. El rey se burló y le dijo, ¿en serio? ¿Solo quieres un grano de maíz? Pero no. El sujeto replicó y fue, no, en la primera casilla quiero un grano de maíz. Luego, en la segunda, quiero 2 veces lo que hay en la primera. Luego, en la tercera, quiero 2 veces lo que hay en la segunda. Y así sucesivamente. El rey pensó que era una chorrada y le estaba concediendo ese deseo. Le dijo que le diera unos cuantos días para reunir todo eso, pero que era un deseo desperdiciado, que hizo mal. Pero, ¿qué pasó después? Vamos a ver bien qué es lo que pedía este sujeto. Lo que él decía es que en la primera casilla iba a haber un grano de maíz. Y en la segunda casilla quería el doble de la primera, entonces sería un 2. Luego, en la tercera casilla quería el doble de la segunda, entonces sería 2 por 2, 4. Luego así sucesivamente. En la cuarta quería el doble de la tercera, entonces sería 8. Luego 16, luego 32, luego 64, luego 128. ¿Y qué pasaba con las demás casillas? Aquí tendría que haber el doble del 128. Aquí el doble de la otra casilla, de la casilla anterior, y así sucesivamente. Esto se puede ver de otra forma. Nosotros el número 1 lo podemos ver como 2 elevado a la 0. Luego, lo siguiente número sería 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Luego 2 elevado al cuadrado sería igual a 4. Entonces sabemos que 2 es elevado a la 3 es 8. 2 elevado a la 4 es 16. Entonces, aquí lo único que tendríamos que poner serían las potencias del número 2. Bueno, lo que estamos viendo son todas las potencias del número 2, empezando con la potencia del 0. Luego, lo que tenemos es que termina en la potencia del 63. ¿Qué sucede? No solo 2 a la 63, que ya es un número bastante grande que aparece en pantalla, pues es el único resultado. De hecho, lo que pedía el sujeto era la suma de cada uno de los granos de cada casilla. Entonces, ¿qué pasaba? Era 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más tal, más 2 elevado a la 62 más 2 elevado a la 63, que es un número gigantísimo. Entonces, el rey se quedó con la boca abierta. El rey lo que tuvo que hacer es dar todo lo que tenía en su reino
para que pudieran reunir toda esa cantidad de granos de maíz o de trigo. Y después de eso, como veía que llegaban y llegaban y llegaban costales y no se terminaba de pagar este regalo que tenía que dar porque lo ofreció, pues se tuvo que poner él mismo a sembrarlo. Y al momento de hacer eso, se retiró de ser rey y tuvo que trabajar ahora para pagar una deuda, que solo fue por un simple juego. Y así pasa. Esta leyenda matemática tiene una solución, pero pues sigue siendo una leyenda. No sabemos si en realidad pasó o no pasó, pero si pasó, me recuerda a casi todas las leyendas de la mitología griega, donde los dioses prometían algo sin antes saber qué es lo que tenían que cumplir. Y así pasaba. A veces tenían que cumplir con su palabra y eso ocasionaba dilemas muy, muy gigantes. Y en este caso, el rey perdió todo su reino por el ajedrez. Si quieren saber más de otras leyendas o algo más de matemáticas, aquí Epiterra. Hasta la próxima.